Pero ¿qué tal si usted se pone sobre sus pies y le damos la bienvenida a la persona más importante? ¿Que es quién? El Espíritu Santo. Dios, gracias, eres hermoso y es un privilegio poder estar contigo en esta mañana, en este lugar. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias por el privilegio de estar con el Espíritu Santo. ¿Y qué tal si usted se pone su mano en el corazón y repite después de mí: Espíritu Santo, háblame, convénceme y llévame de tu mano? A donde tú vayas, yo quiero ir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Saludamos a todas las personas que nos están viendo a través del internet. Saludamos a nuestros amigos de Ecuador, de los Estados Unidos, en España. Saludamos a todos los que nos ven. Si se ha perdido alguno de los mensajes, los puede ver en YouTube. Estamos en una serie que se llama La Reforma. ¿Cómo se llama? La Reforma. ¿Por qué? Porque octubre es el mes de la Reforma. Felicitaciones a los que vinieron hace 8 días y que no habían venido, pero que su primera vez fue hace 8 días y que lo trajo alguien y luego volvió y lo trajo. Felicitaciones, porque eso significa que la reforma que Dios está haciendo va a ser una revelación, pero usted está pagando un precio. Entonces iniciamos una serie que se llama La Reforma y titulamos la enseñanza de hace 8 días Una Revelación, donde comenzamos hablando de un hombre llamado Martín Lutero, eso, y que el antes de Dios no puede limitar realmente nuestras limitaciones del presente, y que en Génesis 1:1 Dios forma, en Génesis 1:2 el diablo deforma, pero aunque en Génesis 1:3 Cristo reforma. Entonces hablábamos de tantas cosas que decíamos: ¿cómo puedo hacer que la reforma sea vida en mi vida? Y la reforma no fue lo que sucedió en el año 1517. La reforma sigue sucediendo hoy, porque es traer la forma de Dios al corazón mío. Diga conmigo, yo voy a traer la forma de Dios a mi corazón. Y ahí usted está siendo reformado. Hoy vamos a hablar de un hombre llamado Juan Calvino. Juan nace en el año 1509. Después de Martín Lutero, pero desde el 1500 Martín estaba siendo tocado, y en 1509, ya no en Alemania como había nacido Martín, sino en Francia, en una ciudad llamada Noyon, nace Martín Lutero. Y su padre, en pleno ideal de que su hijo tenga lo mejor, lo manda a estudiar. En 1520, Juan ya hablaba latín de forma fluida. Si nace en 1509 y estamos en 1520 y ya habla latín y era un erudito, ¿cuántos años tenía? 11. Imagínese un niño de 11 años que ya se empate con otros a hablar. Así como cuando, no estamos diciendo que sea igual que Jesús, pero era convencido. Y un día cualquiera, el papá dice: yo no quiero que seas un erudito, yo no quiero que te pierdas en la iglesia, quiero que seas un abogado, quiero que estudies leyes. Así que su papá, sin más ni menos, lo manda a estudiar derecho. Y de un momento a otro, él empieza a estudiar algo que él no quería hacer. Era lo peor que a él le había podido pasar. 5 o 6 años estudió leyes y dice: estudié lo que no quería estudiar. Pero fue ahí donde cogió gran amor por la escritura. Fue ahí donde escribió, hacia el verano de 1536, la institución de la religión cristiana. Él escribe ese libro, y es porque él empieza a darse cuenta que la Iglesia Católica estaba manipulando. Entonces empieza a apasionarse por la reforma de las 95 tesis de Martín Lutero. Lo tildaban de luterano y dice: yo escribí este libro de la
institución de la religión cristiana porque veía que los franceses tenían mucha hambre y mucha sed de Cristo y solo unos pocos podían conocerlo a Él realmente. Así que se va para una ciudad libre en Francia, se va de la Francia católica y se va para una ciudad libre llamada Estrasburgo. Es hacia los lados que linda con Alemania. Pero de un momento a otro dice, tengo que ir a Ginebra, a la capital de Suiza. Y allá en Suiza había un hombre llamado William Farel. Y William, cuando se da cuenta que el autor de la institución de la religión cristiana, Juan Calvino, llega, dice, esto es de Dios. ¿Usted le ha pasado alguna vez eso? Que usted dice, uy, me lo encontré, esto es de Dios. Y entonces dijo, Juan, que tú estés aquí es de Dios. Y le dice Juan, pues yo no lo veo de Dios, porque yo nada más me voy a quedar una noche. Entonces William le dice a él, si tú no te quedas, Dios no te va a bendecir. Y veníamos de una iglesia donde él veía la iglesia católica que manipulaba, que decía, cuando la moneda cae en el cofre, un alma salta del purgatorio. Y él dijo, este me está manipulando. Este quiere hablar de cristianos, pero me está manipulando. Pero como Juan Calvino tenía relación con Dios, dijo, Dios, que tú me confirmes. ¿Y sabe qué hizo? Lo que debemos de hacer cada uno de nosotros: orar. Cuando no tenemos claridad debemos de orar. Así que Juan Calvino empieza a orar. Y voy a leer las palabras textuales que él escribió. Cuando le pregunté a Dios si debía quedarme más tiempo, sentí como si el Dios del cielo hubiera puesto su poderosa mano sobre mí para detenerme en mi curso. Y estaba tan aterrorizado que no continué con mi viaje. Se quedó en Ginebra, pero no todo es color de rosa. Decimos, eso es tan fácil. No, nada más duró 18 meses en Ginebra. Después fue expulsado por el mismo ayuntamiento, porque estaba en contra del ayuntamiento, porque el ayuntamiento estaba a favor de la iglesia católica. Así que, ¿qué hizo? Se devolvió para Estrasburgo y fue pastor durante 3 años. Pero en 1541, después de haber escrito muchas más cosas y que su fama se había difundido, la misma ciudad, si me regalan un poquito de agua, porfis, la misma ciudad que un día lo había expulsado, ahora le estaba diciendo, por favor, regresa acá de nuevo. ¿Usted regresaría si a usted lo echan? ¿Si a usted lo expulsan? Bueno, Juan estaba dispuesto a pagar el precio. Y por eso he titulado este mensaje, la serie se llama La Reforma y el título del mensaje se llama Un precio alto. ¿Por qué un precio alto? Porque él estaba dispuesto a pagar el precio de que los que lo rechazaron ahora lo aceptaron. Entonces él dijo, regreso a Ginebra y tomé una decisión, que sea una sociedad teocrática. ¿Saben qué es teocrática? Nosotros vivimos en una sociedad socialista. No, democrática, donde la elección del voto popular, usted toma la decisión y el que más votos tenga, escoge. Pero la palabra teocracia viene donde Dios sea el orden principal. ¿Qué sucedió? La iglesia lo tergiversó y dijo, la teocracia es lo que diga el sacerdote. Y no, señor, la teocracia es lo que diga la palabra. La teocracia es lo que diga Dios. Y Dios te dirige y Dios te guía. Entonces, ¿qué dijo él? Como Cristo, gracias Pipe, como Cristo es la figura visible del Dios invisible, pero ya no estaba, dijo, voy a basar una sociedad en cuatro posiciones. Los pastores no se van a dedicar a administrar dinero. Los pastores se van a dedicar al desarrollo espiritual. Los maestros o doctores se van a dedicar a enseñar la palabra y a cuidar y todo el conocimiento. Los ancianos van a ser consejeros y van a ser mediadores en la sociedad. Y los diáconos se encargaban de toda la parte social.
Tan importante fue esto que en 1554 Juan Knox escribió: esta es la escuela de Cristo más perfecta que haya existido en la tierra desde los días de los apóstoles. Mire, tan efectivo fue esa teocracia que en Ginebra no existían mendigos. Y Dios, que me permitió conocer Ginebra, hay mendigos hoy en día. Es triste. Pero estamos hablando del 1540 y pico, y no habían mendigos. Hoy estamos en el 2025 y hay mendigos. Le digo la verdad, me tocó salir corriendo cuando estaba en Ginebra, porque un man se me vino ahí encima raro. Pero de un momento a otro, Juan se queda en Ginebra y hasta el final de los días se quedó ahí. Se quedó predicando. Cuando los médicos le prohibieron salir a predicar, dijo: que en la sala de mi casa sea el lugar donde yo predique. La gente iba, y los que no querían escucharlo le tiraban los perros, hacían bulla, hacían disparos al aire y le decían: ya no hables más. Y él les decía, jocosamente y riéndose: ¿quieres que el Señor venga y me encuentre inactivo o sin hacer nada? Él estaba dispuesto a pagar el precio. El precio es hasta el final. La pregunta es: ¿y tú estás dispuesto a pagar el precio? Calvino se agotó en 1554, pero su influencia no. Y así como les decía hace 8 días, continuando con esta serie, Dios hace los planes son del hombre, pero la voluntad ¿de quién? ¿Cuántos planes usted ha hecho y cuántos han fracasado? Usted dice: no. Mire, Dios siempre va a cumplir su propósito por encima de usted y de mí. Usted decide si usted se une al propósito de Él, pero el propósito de Él se va a cumplir, porque su propósito es en el sí y en el amén. El amén significa así sea. Lo que le estoy queriendo decir es que Dios nunca va a cambiar su propósito. Puede cambiar la forma, la persona, pero nunca su propósito. Y es por eso que en el mismo año de 1555, un hombre en Inglaterra llamado John Denley, simplemente andando en el camino, le hicieron una requisa, como cualquiera de nosotros que nos haga una requisa, y le encontraron una confesión escrita diciendo: la iglesia verdadera es la de Cristo, la que habla la palabra de Dios. La iglesia católica no es la iglesia verdadera, dijo así, pues así la encontraron. Y de un momento a otro, y nosotros los ingleses estamos siendo adoctrinados. De un momento a otro, Denley fue entregado al gobierno. Así, le encontraron lo que él pensaba y fue entregado al gobierno. ¿Y sabe qué hizo el gobierno? Se lo entregó un sacerdote y le preguntó: ¿es real lo que usted dice? ¿Y sabe qué dijo? Sí, es real. ¿Y sabe qué hizo el sacerdote? Volvió y le entregó al gobierno y dice: quémenlo. Así que él se puso a cantar y se fue directo a la hoguera. Fue llevado a la hoguera, y mientras él cantaba y cantaba un salmo, porque los salmos son cánticos, un hombre cogió un palo quemado y se lo tira en el rostro, queriéndole sacar la rabia a él. ¿Y sabe qué hace Denley? Sigue cantando y dijo: arruinaste una hermosa canción, pero jamás me vas a acabar la esperanza de mi Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque en Mateo capítulo 5 versículo 12 dice: alégrense, porque en el cielo les espera gran recompensa. Si usted pertenece a Cristo, usted no se va a jubilar. Usted va a tener que predicar de Cristo desde que lo conoció hasta el final. Puede que usted al final de sus días no tenga la misma pasión, no tenga los mismos ánimos, pero usted debe de hablar de Cristo, porque usted es creado por Él y para Él. Y si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. Uno de los grandes peligros de no dejarte reformar
por Dios, porque es traer la forma de Dios al corazón, es el endurecimiento. La Biblia dice que nosotros somos como el barro en las manos del alfarero, que el alfarero es el Señor y que el barro somos nosotros, es decir, la arcilla. La situación es si tú te dejas moldear o no, porque cuando la arcilla se endurece, automáticamente no puede hacer nada con ella el alfarero. ¿Y qué hace Dios? Mira, yo te veo querido o querida, yo te veo muy hermoso, muy hermosa, pero no voy a dejar de amarte, quiero decirte esto, eso es lo que está haciendo Dios, pero no te estás dejando moldear como quiero. Te amo tanto que te amo como amo a Jesús, pero quédate para acá, querido, quédate para acá. Porque voy a coger a otro del rebaño que sí me escucha, que sí me obedece y voy a hacer su voluntad, va a ser mi voluntad. El gran error que cometemos cuando aparte de ser la arcilla es perder la capacidad de ser flexibles. Y nos creemos rígidos, creemos que ya no la sabemos toda, con una soberbia espiritual increíble. Sí, yo me la sé. Que por la posición que tengo y ser pastor o ser diácono o ser un líder o conozco a fulano, perano, zungano, déjame decirte que yo conozco a Jesucristo. Pastor, usted no sabe quién soy yo, es que yo conozco a tal pastor, yo conozco a Jesús. Dime tú qué conoces. O sea, es real. No se aferren a quien conocen, aférrense a quien vive en el corazón. Y muchos hombres o mujeres dejamos de ser flexibles en las manos del alfarero. Es que yo soy el papá y yo soy la mamá y en la casa se hace lo que yo diga, sin preguntarle a Dios. En mi empresa se hace lo que yo diga. Y el gran peligro de alguien que tiene autoridad es creer que puede hacer lo que quiere. El gran peligro de alguien, lo repito, el gran peligro de alguien que tiene autoridad. ¿Quién tiene autoridad en este lugar? Levante la mano el que cree que tiene autoridad. Todos tienen autoridad. Dice, se me ha dado toda autoridad. Así es, pues están ustedes. Todos tienen autoridad. Pero el gran peligro de los que tenemos autoridad es creer que podemos hacer lo que se nos dé la gana. No podemos hacer lo que se nos dé la gana. Fuimos creados por Él. ¿Y para quién? Y para Él. Si usted no sabe dónde dice eso, eso aparece en Colosenses 1:16. Entonces empezamos a llenar nuestro corazón de algo que se llama orgullo, porque nuestro corazón está endurecido y no está flexible. Y cuando nos conformamos con los resultados que tenemos, no estamos dando la medida del resultado que Dios quiere. Durante esta enseñanza me va a escuchar hablar de una palabra que se llama medida. Diga conmigo, medida. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque la medida se utiliza para medir. Y usted es medido. El templo será medido. El altar será medido. Yo le voy a mostrar ahorita. Y los adoradores serán medidos. Hay una medida que está en la mente de Dios. Y eso es lo que nos hace dar el resultado que Él quiere que nosotros demos. Pero cuando la medida que está en la mente de Dios se sale de esos resultados, usted podrá darle resultados al hombre, aplausos a las personas, pero la arcilla se endureció. ¿Y sabe qué hizo Dios? Hijo, hija, eso no es lo que yo quiero. Lo puedes hacer bien para ellos, pero no para mí. Te voy a meter en un proceso. ¿Han visto las arcillas con las que hacen los floreros? Ok. O con lo que meten las flores. ¿Y dónde las meten las arcillas? ¿En un balde con qué? Con agua. Hágase de cuenta que ese es el proceso. Y a usted lo están ahogando. Usted es la arcilla y lo están ahogando. Pero duele. Pero es que la arcilla es inerte. Sí, pero usted tiene vida y yo también. Y duele, los procesos duelen. Y duelen mucho. Y decimos, pero si el Señor me ama y si el Señor me quiere, ¿por qué me toca vivir ese proceso? Me siento como que me estuviera ahogando, me quedo sin respiración, tengo una situación con mi familia, con mis hijos, en mi casa, en mi empresa, y el Señor dejó de usarme. No, el Señor no ha dejado de usarte, te está usando en el proceso, te está metiendo en el proceso.
pero te dice te amo, pero necesitas estar en el proceso. Señor, por eso me está doliendo, me estás disciplinando, me estás reprendiendo. Claro. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Es una pregunta. Y déjenme el verso, porfa, porque dice que Dios te está alentando, que Dios te está tomando como hijo y que Dios te adoptó. Él dijo: hijo mío, hija mía, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No te des por vencido cuando te corrige. Y muchos, me está corrigiendo, tiro la toalla. La disciplina, no, qué pereza. Vamos al siguiente verso, que es la clave del por qué me está corrigiendo. Verso 6. Pues, o el por qué. Porque el Señor disciplina al que ama. Te está disciplinando, te ama, date por bien servido. Te está corrigiendo, te está recibiendo por hijo, hija, date por bien servido. Levanten la mano los padres acá. Levántenla sin miedo. ¿Alguna vez han corregido a sus hijos? ¿Y a ustedes les ha dolido? Como padres, ¿a ustedes les ha dolido? A él le duele más que a usted, porque usted es más hijo de Dios que de su propio papá y su mamá. Sus hijos son más hijos de Dios que de ustedes mismos. Y a él le duele, y le duele mucho, pero dice: tú eres mi hijo, yo te tengo que corregir, yo te amo, te tengo que disciplinar. Entonces, ¿qué hace Dios? Busca detrás del rebaño alguien que de verdad esté dispuesto a ser corregido y disciplinado. Por eso es el precio alto de la reforma. Alguien que de verdad no obedezca según el mundo, sino la dirección del Espíritu Santo. Alguien que no sea perfecto, pero que esté dispuesto a hacer su voluntad. Alguien que, aunque peca, se arrepiente de todo corazón. Y cuando el Señor le examine su mente y le examine su corazón, Él se deje corregir y se deje guiar por el camino de la vida eterna. Pero ¿sabe qué sucede? En medio de eso, no nos gusta. ¿Y sabe por qué no nos gusta? Porque el dolor, porque la disciplina duele, y duele mucho, y duele más cuando es de papá. Hay un verso que yo no quise poner acá, pero usted lo puede leer en casa, lo puede escribir si está tomando nota, y no lo quise poner a propósito, intencional. Está en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 11. Dice: ninguna disciplina es agradable a la hora de recibirla. ¿La disciplina es agradable? No, ninguna. Ninguna disciplina es agradable a la hora de recibirla. Es más, después produce. Es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de quienes han sido formados para ella. No tomes a la ligera la disciplina. La disciplina es buenísima. La disciplina te pone límites. La disciplina te demuestra que tienes papá. Si no te sentías hijo, ya tienes papá. Entonces puedes tener identidad. Salmo 139, verso 23-24. Uno donde ¿quién va que lo examine? Donde el médico. Y acá está tomando como si Dios fuera el médico. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Usted decirle a Dios: Dios, pruébeme. Como cuando usted le dice a un amigo: uy, venga pues, pruébeme y verá que yo le cumplo. Duro. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. En la traducción lenguaje actual me encanta porque dice: Dios, por favor, mira al fondo de mi corazón y pon a prueba todos mis pensamientos. Dime si mi conducta te agrada, pero enséñame a vivir como tú quieres que yo viva. ¡Wow! ¿Cuántos son capaces de decirle: Señor, enséñame a vivir como tú quieres que yo viva? Es difícil, hay que pagar un precio y el precio es alto.
Pero alguien que esté diciendo eso, ¿sabes qué está diciendo? Señor, pruébame, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Como decía el salmista David en el Salmo 51, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, pecó, la embarró, mató, adulteró, fornicó. Mire lo que dice, Salmo 51, verso 11. Y si usted lee el título del Salmo 51, dice: después de que David es amonestado, exhortado por el profeta Natán, después de haber adulterado con Betsabé, por haber matado a Urías. Duro. ¿Sabe qué le dijo David? Señor, perdón, pero no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Lo leí en la NTV porque dice, en la Reina Valera dice tu Santo Espíritu. Pero para que usted lo entienda, no me quites tu Espíritu Santo. Yo le dije que se va a medir varias cosas. A usted lo van a medir el templo, van a medir el altar, van a medir los adoradores. Y en Hechos capítulo 13, cuando a Dios le dolió quitar a Saúl, a Samuel le dolió, pero dice que Dios quitó a Saúl y lo reemplazó por David en Hechos 13:22. Porque, ¿sabe por qué? Porque encontró un hombre conforme al corazón de Dios. Yo quiero ver las manos levantadas de los hombres y las mujeres que quieren ser formados conforme al corazón de Dios. Yo sé que no somos perfectos. Yo soy el más imperfecto. Yo ahorita mientras adoraba le decía a Dios, ¿por qué te fijas en mí? Soy el más imperfecto de todos. Reconozco que hago lo que no quiero hacer. Pienso lo que no quiero pensar. Digo lo que no quiero decir. Y si no, que lo diga mi esposa. Pero todos los días tengo que estar arrepentido y humillado y postrado. Pero ¿sabe por qué lo encontró un hombre conforme al corazón de Dios? La clave está al final del verso 22 de Hechos 13. Porque Él hará todo lo que yo quiera que haga. Un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios van a hacer todo, absolutamente todo lo que Dios quiere que haga. Usted puede ser imperfecto, pero usted va a hacer lo que Dios quiere que haga. Romanos 12:2, voy a leerlo 12:2 al 3. Voy a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense, así como Transformers. Pero nos tenemos que transformar porque somos carnales y nos tenemos que transformar espiritualmente. ¿Mediante la renovación de qué? De nuestra mente. Pero no es la mente del mundo, es la mente de Cristo que Dios nos promete en 1 Corintios 2:16. Para que verifiquen, o sea, chequee cuál es la voluntad de Dios. Y sabemos que es buena, agradable y perfecta. Pero acá lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto. Vamos al verso 3 porque ahí está la clave. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, Pablo está diciendo, tú y yo estamos recibiendo un regalo, gracia, y es una virtud. Y esa virtud no la merezco, pero me la da. Digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar. Y más de uno acá, incluyo, pensamos más de nosotros mismos. Así, sacamos pecho y miramos a los otros por encima del hombro. Feo. Clave, lo último, sino que piense con buen juicio. No dice que se menosprecie, con buen juicio. ¿Y cuál es el buen juicio? El que está en Filipenses 2 del 3 al 5. Y usted dice, ¿qué dice eso? Yo le digo, lea la Biblia, pero si quiere yo se lo parafraseo. Más bien, dejen el orgullo a un lado y miren cómo está Jesús, que no se aferró el cual fuera igual a Dios, sino que adoptó la humilde posición de un esclavo y en cambio renunció a ser Dios en carne para morir por ti y por mí. En la versión La Pasión dice, no dejen que la autopromoción se esconda en sus corazones. La Biblia no se lee en orden, la Biblia se lee en desorden.
Y usted dice, ¿por qué en desorden? Porque cuando usted está estudiando, si usted quiere leer un libro, listo, léalo en orden. Pero cuando estamos compartiendo, usted tiene que entender que toda la palabra es una. No existían capítulos, no existían versículos, existían rollos. Y los libros, dice 2 de Timoteo 3:16, fue escrita por los hombres, sí, pero dice, fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios para enseñar, corregir e instruir en justicia y verdad, a fin de llevar a cabo la buena obra que Dios preparó tiempo atrás para cada uno de ustedes, con tal de que se arrepientan. Y eso me incluye a mí. Lo que pasa es que predicar acá, no crean que yo no me estoy predicando a mí mismo. Pero déjenme el verso, por favor, de Romanos 12, el verso 3, por favor. Sino que piensen con buen juicio. ¿Según qué? ¿Según qué? La medida. Les dije que vamos a utilizar la palabra medida. ¿La medida de qué? De fe que Dios ha distribuido. Y yo no voy a entrar en un debate teológico acá con nadie. Pero más de uno se compara con la medida del otro. Ay, pero entonces ¿qué, pastor? Pero entonces cada uno tiene una medida de fe diferente, ¿o qué? ¿Cómo es la cosa? No, después lo hablamos solos, si quieres. Estamos compartiendo esto, pero te voy a decir, Dios tiene una medida para cada uno de nosotros, diferente del que está a tu lado. Mira a la persona que está a tu lado y la medida es distinta. La medida es distinta. ¿Cuál es el gran problema? Cuando empezamos a comparar los resultados del otro. Y yo me empiezo a comparar con Tomás. Uy, porque a Tomás sí le sale eso que yo quería y a mí no. Uy, no, el cucho sí es bandera, parce. Uy. Pues no, nada que ver, o sea, nada que ver, eso es un ejemplo. Yo con Tommy no me comparo. Me alegro, es mi hijo espiritual y me alegro. Pero cuando comenzamos a compararnos, perdemos la mirada del diseño original de Dios. Perdemos la mirada de la medida que Dios te dio a ti. Ese era el problema de Israel. Israel quería la medida de los otros pueblos. Porque este sí tiene rey, porque este tiene plata, porque nosotros no, porque nosotros somos como nómadas, errantes y whatever. Pero sí me he comparado y mucho. Y esta semana es cuando más me he comparado. Y hace poquito yo les confesé a ustedes que me comparaba. Y yo dije, bueno, voy a confesarlo en la iglesia para que Dios para que el diablo no coja poder en mí y Dios vea que realmente estoy así. Y es verdad, yo lo hice con amor. Pero lo que no se alimenta, lo que no se cuida, se daña. Y yo dejé de estarme examinando mi corazón. Y cuando dejé de examinarme mi corazón, empecé a compararme otra vez. Yo dije, ya había pasado la comparación. Y empecé a compararme con varias personas, con varios amigos míos. Y Dios me habló fuertemente esta semana. Fuertemente. Y me lo habló con esta frase. Quiero que la pongan ahí y dice, si cambiamos la medida, cambiamos los resultados. Dejen la frase porfa en pantalla. Lo que les quiero decir con esta frase es tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo. En mi sentido negativo yo me empecé a comparar con muchos amigos míos y yo veo que mis amigos empiezan a tener logros y logros y logros y logros y logros. No les voy a contar con cuáles amigos, para que no sean chismosos, pero yo tendré que hablar con ellos. Pero mi esposa sí sabe. Y yo llegué y le dije, es que tal persona. Y Dios me llevó a orar. Esto fue esta semana. Y me dijo, ¿por qué estás validando lo que yo te he dado con la medida de otros? Porque me dijo, Lucas, si tú cambias la medida que yo te he dado a ti, cambiarás los resultados. Te vas a comparar con los resultados del otro. ¿Ok? Y eso aplica para ti. Compárate. O sea, mira, si tú te estás comparando con otros,
tú no estás tomando la medida que Dios te ha dado. Por eso los resultados que tú das no alcanzan a lo que Dios quiere, porque tú estás mirando los resultados del otro. Y Dios me dice, yo te amo. Me da una palabra en Isaías 43:1 y me dice, mío eres tú. No compares, celebra, celebra, celebra. Y yo le decía, Señor, pero es que son así, raros. ¿Y por qué si yo he trabajado tanto, Señor? Yo he trabajado tanto y realmente. Y Él me dice, cambia la medida. ¿Quieren saber hasta cuándo no pude cambiar la medida? ¿Por cuándo hicimos el devocional? ¿El sábado? No, sábado. Hasta ayer. Wow, así, wow. No me da pena. No me da pena porque me vuelvo vulnerable. Soy de carne y hueso como ustedes. Me duele lo mismo que a ustedes les duelen. Y Dios no quería de que yo viniera a predicar si yo no cambiaba mi medida. De pronto sí lo hubiera podido hacer, pero no era lo que debía. Y Dios todo el tiempo me decía, cambia la medida. Yo no entendía. Fui obediente, pasé un tiempo con Lina orando y me dice Dios, cambia la medida conmigo y los resultados cambiarán. Y yo, wow, Señor, no, todo lo que tú me has dado, la gracia es para ti. Entonces el Señor me mostraba en mi vida todo lo que ha hecho. Mi medida es diferente a la de mis amigos, a los logros de mis amigos, y los resultados son los que Dios me quiere dar. Lo mismo para ti y para mí. Hace 2 meses y 2 semanas exactamente, nosotros como iglesia apenas pudimos activar nuestra propia cuenta bancaria de los diezmos, las ofrendas, de lo que ustedes ven. Y usted dice, ¿y antes quién? Pues me la prestaba Medellín. Pero quiero decirles una cosa. Si yo no cambiaba la medida, no iba a cambiar los resultados. En 2 meses y medio nosotros hemos hecho más que en los otros meses donde me prestaron la cuenta. ¿Y eso quién? Lo he hecho yo. Devuélvanse por favor a Romanos 12:2. 3, perdón. ¿En virtud de la qué? Eso lo hace la gracia de Dios. En 2 meses y medio hacer más cosas que en 10 meses. ¿Eso quién lo hace? Dios. ¿Sabe por qué? Porque hoy estamos cumpliendo 1 año de estar acá. Es real. Nuestra primera reunión fue con 2 carpas afuera, chiquitas, de 6x6, eran decir 36 metros cuadrados. Carpas así, blancas, de esas de banquetes. A la siguiente teníamos esto y un poquito, estivas, predicamos en el piso. Eso fue hace 2 meses y medio para acá. Eso es hace 1 año, pero 2 meses y medio para acá llevamos haciendo las cosas que nosotros soñábamos, que pensábamos, y se ha multiplicado. Por eso estamos haciendo, ya llegaron las tejas de los niños, entonces ya lo que nos falta es el cerramiento, y oramos por la provisión para el cerramiento. Realmente en Mateo capítulo 7 verso 2 dice que lo que tú midas será ¿qué? Medido. Entonces la gente no se atreve a medir porque la gente no quiere ser medida. Pero nunca dice que sea malo ser medido. Dice, como tú midas, serás medido. De la misma manera que lo hagas, de esa misma manera va a pasar. Entonces Apocalipsis 11:1 dice al apóstol Juan, me fue dada una caña de medir, unos 3 metros, semejante a una vara. Y alguien dijo, levántate. Imagino que Juan estaba acostado, sentado o alguna cosa, pero parado no estaba. ¿Y mide qué? El templo de Dios. ¿Qué más?
el altar y a los que ¿qué? Y a los que le adoran. Cuando leemos eso, muchas veces, levántate mía el templo de Dios, el altar y a los que le adoran, y no vemos tres cosas que estaban ahí que había que medir. Leemos rápido, porque somos rápidos para hablar, rápidos para enojarnos y lentos para oír. Pero el Señor dice todo lo contrario en Santiago 1:19. Sean rápidos para oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y no la oímos. Cuando leemos, no es que yo esté leyendo, es que el Espíritu me está leyendo a mi espíritu. El Espíritu Santo escribió esta carta para cada uno de nosotros como una carta de amor. No se trata de tu opinión de lo que tienes que medir sobre la casa de Dios, sobre el altar o sobre los adoradores. Ay, ¿será que esa iglesia sí es suficientemente grande o le faltan puertas? Ay, y ese altar, el pastor Lucas como que lo hizo muy grande, 90 metros. Eso no es lo que está hablando. Y los que le adoran, uy, hoy adoraron muy bien, pero mañana se desafinaron. No, eso tampoco es lo que están hablando. Lo que está hablando es que Dios tiene una medida para el templo, para el altar y para los que le adoran. Y tu éxito en esta tierra tiene que ver con el resultado que haces de acuerdo a la medida de Dios y no de acuerdo a la medida del mundo. Tranquilo que te vas a ir al final entendiendo cuál es la medida. ¿Saben cuántas denominaciones hay hoy en día? Denominaciones de iglesias. ¿Cuántas? Miles. ¿Cuántas son miles? 47.300 denominaciones. ¿Ustedes creen que esa fue la idea de Jesús? ¿Que hicieran una denominación? ¿Que hicieran la otra? Cristo dijo, yo vengo por mi iglesia. La iglesia debe estar unida. El problema es que vino una persona y dijo, a mí no me parece que sea así. Venga que yo lo tengo que cambiar por acá. Y se crea una denominación. A mí no me parece que el templo deba de ser así y el altar tampoco. Hay que hacerlo así. Y los que le adoran tienen que adorar con himnos, porque si no tampoco me parece. No. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 43, antes de que lo muestren en pantalla, yo le voy a leer una cosa. Dice que Ezequiel fue llevado en el espíritu y fue llevado a una puerta, como una visión. Pero de un momento a otro, Ezequiel se postra así boca abajo y dice que la gloria del Señor entró en el templo, pero que el Señor y la visión y el espíritu lo llevaron a él al atrio, más adentro todavía, al atrio interior, y que la gloria del Señor llenó el templo y que oyó que alguien desde el templo le estaba hablando y estaba junto a él. Vamos a leer lo que dice Ezequiel 43 del 7 al 10. No se preocupe si usted no entiende lo que voy a decir acá, que yo sé que al final de la reunión usted va a entender. Estoy totalmente tranquilo. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los israelitas para siempre, y la casa de Israel no volverá a profanar mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes cuando mueran. Poniendo su umbral junto a mi umbral y mis postes junto a mis postes, con solo un muro entre ellos y yo, ellos han profanado mi santo nombre con las abominaciones que han cometido. Por eso los he consumido en mi ira. Que alejen ahora de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré entre ellos para siempre. Y tú, hijo de hombre, describe el templo a la casa de Israel, para que no se avergüencen de sus iniquidades y tomen las medidas, medida otra vez, del templo. Entonces Dios toma a Ezequiel y le dice, yo quiero mostrarte cómo es la medida. Yo quiero mostrarte cómo es la medida que yo he pensado de mi templo. Párele bolas.
La medida es conforme a mi medida, no la medida del hombre. ¿Hasta ahí está claro? Señor, pero es que ellos tratan de hacer un templo más grande. Sí, pero es que en el templo se prostituyen. ¿Cómo que nos prostituimos? La prostitución no es solamente lo que conocemos hoy en día. Cuando tú tienes a alguien aparte, yo voy a ser fuerte y no quiero que se ofendan conmigo, pero tengo que hacerlo, tengo que ser valiente. Cuando tú tomas a alguien primero que a Dios, tú estás cambiando a Dios y te estás vendiendo a otros ídolos o a otras cosas. Cuando tú pones primero a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, tus nietos, que a Dios, tú te estás vendiendo. Tú estás cambiando a Dios por algo que ocupe el primer lugar. Yo entiendo que esa persona que tú amas tanto, por ejemplo, algo vino a mi mente en este momento, un hijo. Y ese hijo solo tiene a su papá, porque su mamá no ha estado pendiente de él. Pero si tú le enseñas a tu hijo que primero es Dios, tu hijo enseñará al resto de sus hijos que primero es Dios y enseñará al resto y los hogares se fortalecerán. Cuando tú le preguntas a mi hija, a mi hijo, ¿quién es primero? Ellos dicen, yo te amo mucho, papá, pero amo más a Dios. Yo no sé si me lo dicen de corazón, con la verdad, porque solo lo conoce el corazón. ¿Quién lo conoce? Dios. Pero yo me quiero creer que lo que ellos dicen es verdad, porque yo les estoy mostrando que para mí, aunque yo les ame, primero es Dios. Yo amo a Lina, yo amo a la iglesia, pero para mí primero es Dios. Ustedes no saben la alegría que a mí me da compartir de donde Dios me ha sacado. Si me ayudan con las luces. La palabra de Dios dice que donde la serpiente te mordió es donde más fruto vas a dar o más gloria vas a darle al Señor. Y yo tengo hoy en día personas a las que le comparto. ¿Cuánto dura un servicio? ¿40? ¿45? ¿50? ¿30 minutos? Yo hoy en día tengo un grupo de hombres que llegué el jueves donde ellos. Empecé a compartir a las 11:50 de la mañana y terminé de compartir a las 4:50 de la tarde. Porque ellos tienen hambre y sed. Y cuando tienen hambre y sed, yo no puedo llevarlos a mí. Yo tengo que llevarlos ¿a qué? A la fuente de agua viva, que dice Juan 7:37 y 39, pues de su corazón brotarán ríos de agua viva. Así que Ezequiel le dice, ellos están haciendo lo incorrecto, están midiendo según las medidas del hombre. Ezequiel 43, 11 al 12. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus estatutos, sus leyes. Escribe esto ante sus ojos para que guarden todas sus leyes y los cumplan. Esta es la ley del templo. Todo su territorio sobre la cumbre del monte, por todo alrededor será santísimo. Así es la ley. Hay un diseño para la casa de Dios y no es una denominación. No me malentienda. Yo no tengo nada contra los bautistas del norte, bautistas del sur, presbiterianos, luteranos, arminianos. Yo no tengo nada contra los carismáticos, pero esa no fue la iglesia que Cristo quería hacer. La iglesia que Cristo quería hacer era una sola, que siguiera a Cristo Jesús para poder llegar al Padre, porque era el único camino, es la única verdad y era la única vida. Pero nadie podía ir a Jesús si el Padre no lo llevaba. Dice Juan 6:44. Ustedes han visto las películas cuando van andando y la luz se va encendiendo. ¿Han visto? Como en las bibliotecas, y se va encendiendo la luz. ¿Y se acuerdan esa porción de la palabra que dice el Salmo 119, 105? Tu lámpara, no, tu palabra. ¿Tu palabra qué?
es una lámpara. ¿Y alumbra qué? Mis pies. Tú caminas y Él te alumbra. Tú avanzas y Él te alumbra. Es una luz que ilumina tu camino, pero solamente cuando lo das en fe. Él no te muestra todo el camino. A ver, Juan Felipe, mire, ahí está todo el camino para que usted lo conozca y ya sabe dónde tiene que voltear. Hágale, Samuel. No. ¿Sabe qué? Después de que Jesús se le aparece a Tomás, le dijo: ¿crees porque me has visto? Bienaventurado aquellos, que creen sin ver. Porque la palabra alumbra los pies de aquel que camina en ella. La palabra alumbra los pies de aquel que camina en ella. Siempre la palabra va a alumbrar los pies de aquel que camina en ella. Y Dios no nos ha traído hasta acá para recriminarte, para rechazarte o para mostrarte que lo que has hecho está mal, sino para darte la forma de Dios al corazón. Y te dice: levántate, camina, y la luz se va a iluminar, se va a encender sobre ti. Pero lo importante es que seas fiel, que estés atento, porque lo que estás viendo ahora es tu luz. Si yo no estuviera atento, yo no hubiera sido consciente de que me estaba comparando con mis amigos, de que me estaba llenando de rabia, que mi corazón se estaba endureciendo. Si un corazón se endurece, se resquebraja, tiene que ser procesado. Pero yo quiero ser procesado en el proceso. No quiero ser sumergido y a la fuerza ser procesado. Que aunque me duele, yo sé que mi Señor está a mi lado, porque eso es lo que dice el Salmo 23. Cuando usted lee el Salmo 23, ve que Él dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, tengo todo lo que necesite. Me guía por junto a verdes prados, me lleva a descansar, junto a arroyos de agua dulce me guía para que pueda refrescarme. O sea que el pastor va ¿a dónde? Adelante. Y usted es ¿qué? La oveja, y va detrás. Hasta ahí está claro. Pero cuando usted lee el verso 4, dice: y aunque pase por valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás a mi lado. ¿En qué momento pasó de estar adelante a estar a su lado? Porque tú sabes que Él sabe que en el valle de sombra y muerte tú no eres capaz de mirar al frente, sino que tú lo necesitas al lado, porque tú te vas a caer. Y ahí es cuando le das glorias a su nombre. Yo no estoy hablando de que la luz era lo que decía Lutero, lo que decía Calvino. Yo lo que estoy diciendo es que la luz es lo único que puede ser visible, y la luz que tú tienes ahora no es la misma luz que tenían en los años 1500. Ustedes han leído ese verso que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que están ¿por qué? ¿Por qué? Por venir. Si no sabe dónde está en Jeremías 33:3. Clama a mí, clama a mí. El Señor te está diciendo: hijo, hija, clama a mí y yo te voy a responder. Y yo te voy a enseñar cosas que no he mostrado. Si Él te las hubiera mostrado, ya nos hubiéramos estado con Él, hubiéramos partido, hubiéramos sido raptados, lo que sea. Pero la gente se detiene porque dice: yo ya lo logré. Es que usted no sabe todo lo que yo he hecho. Yo ya me sacrifiqué, ya es el tiempo de que yo disfrute. Querido, querida, no es el tiempo de que tú disfrutes, es el tiempo de que pagues el precio. Porque pagar el precio es estar a la medida de la estatura del varón perfecto. Y si el varón perfecto no te ha llamado a su presencia, es porque no ha terminado contigo, y la medida no la ha terminado. Y si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Mira, pero hay tanta esperanza, porque es que tócate por favor, tócate ya. ¿Usted está vivo? No ha terminado contigo. Va a trabajar más en ti. Va a trabajar más en ti.
La palabra dice que el que persevere hasta el fin es el que será salvo, no el que inicie. El precio de la reforma es aquel que es capaz de decir: Cristo es una medida más alta de lo que yo he logrado. Yo no voy a parar y yo voy a predicar de Cristo hasta el fin de mis días. Hace unos años Dios me dio el privilegio de conocer a un hombre, un general de fe, llamado, y digo llamado porque partió este año a su presencia, el hermano Wayne Myers. Cuando lo conocí, me lo presentan como el hombre que había hecho 6,000 iglesias en México. Y yo le pregunto: hermano Wayne, ¿verdad que usted hizo 6,000 iglesias? Y él, en una charla de reunión, dice, riéndose: si yo hubiera hecho 6,000 iglesias, Pablo se hubiera bajado del cielo y me hubiera preguntado cuál fue la forma. Yo no hice 6,000 iglesias, yo ayudé a la construcción de 6,000 iglesias. Pero ¿sabe? Todas las preguntas que le hacíamos, ¿sabe cuál contestaba? Hermano Wayne, ¿cómo haces para estar con tu esposa? Solo veo a Jesús. ¿Cómo haces para perseverar? Ver a Jesús. Hablaba así. Y de un momento a otro, ¿cómo haces para avanzar? Me concentro en Jesús. El 1 de febrero de este año, Dios lo llama a su presencia, porque estoy seguro que había alcanzado la medida del varón perfecto. Pero 4 años atrás, casi en el mismo día, es decir, un día después, el 2 de febrero del 2021, Dios había llamado a su esposa. Y yo le hice una pregunta: ¿cómo hiciste durante estos 4 años sin ella? O eran 2 años y medio cuando yo lo conocí exactamente. Y me dijo: solo he visto a Jesús, aún en la ausencia de ella. Y nosotros necesitamos estar dispuestos a arrepentirnos de las cosas que posiblemente hemos hecho, las medidas que nosotros teníamos, la medida del altar que teníamos, la medida de los adoradores que teníamos. Porque arrepentimiento no es decir solamente: Señor, yo me arrepiento. No, Señor, yo entiendo que tu propósito no va a cambiar, pero yo tengo que cambiar la forma que estoy haciendo las cosas. Tú vas a cumplir conmigo, porque la reforma tiene que ver con entendimiento, entender la mente de Cristo, entender los planes de Cristo, entender lo que Cristo quiere reformar. Y Dios nos está trayendo a este lugar solamente con un fin. No que nosotros hagamos una lista de las cosas que tenemos que cambiar, sino para hacernos entender el diseño, la mente y cómo tú puedes ser partícipe de extender su reino y traer la forma de Dios a tu corazón. Yo quiero pedir a la iglesia que se ponga de pie, porque vamos a adorar. Y cuando nosotros adoremos, que tú seas capaz de arrepentirte de solo lo que tú puedes arrepentirte. Yo no me puedo arrepentir por ti. Las medidas que has hecho, el altar que has hecho, las medidas de los adoradores. Porque al final yo quiero explicarte cuáles son esas medidas después de esta adoración. Pero que tú le puedas decir a Dios: Dios, realmente necesito arrepentirme de mi forma de actuar, porque no ha sido la mejor. Necesito traer tu forma a mi corazón. Necesito pagar el precio, y aunque sea alto, estoy dispuesto en pagarlo. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor,
me rindo a ti, me humillo ante tu amor.